Bueno, antes que nada, felicidades. Hoy es el día, el aniversario, 50 años se festeja el día del vuelo al cosmos de Valentina Valentina Tereshkova. Tereshkova, Ah, la ¿sí? primera La mujer. primera mujer que voló al cosmos. Divino. Eh, y ahora sí vamos a ver algunas imágenes de Valentina Tereshkova. Sí, yo me salvé de llamarme Ustedes saben que Valentina. Valentina, sí, se llama Valentina y ella tiene ahora 76 años y se convirtió de verdad en leyenda, ¿no? Tamara, Y Sí, es Tamara, la perdón. única, sí, Bruno, Tiene ahora 84. voy a... No, 66. no, 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 84. más de 80 tiene. Sí, Bueno, 84. alrededor de 80, si me equivoco, me parece que Ay, pero 76. están todos tus compañeros. Puede ser. lo que pasa es que Bien. está Bueno, impecable. ¿Qué? sí, sí, No es parece la edad impecable. que Más, tiene, No, no no te parece la edad escucho. que Sí, tiene. ustedes saben que es la a única ver, vení, mujer ponelo porque en yo toda solo la casi no te historia escucho. que obtuvo el rango de general de las fuerzas, ¿no?, aéreas en la URSS. Da. Y la única hasta ahora que salió al espacio sin ninguna compañía. Y miren, por favor, hay una escultura, Bruno, me parece que vos publicaste, ¿no?, en tu muro, monumento a Valentina Tereshkova, que fue erigido en Altaisky Krai. ¿Cuál es? Ah, bueno, ese es joven cuando ella voló al cosmos. Bueno, ella aterrizó en, miren, 1963, ¿no? Después de su famoso vuelo en la nave espacial Vostok 6. Eh, y lo que me comentó recién Paula, no sabía que hay una base aérea en Morón, ¿no, Paula? Sí, en la base aérea de Morón hay un museo y en el museo, bueno, ahora está cerrado por la pandemia, pero hay una muestra sobre Valentina Tereshkova. Ujú. Bueno, es muy interesante, quizás Perdón, después de la Paula, pandemia. ¿es una muestra permanente o una muestra temporaria? Por lo que tengo entendido es una muestra permanente. Ah, No tuve la posibilidad de ir este año cuando estuve en la Argentina por el tema de la pandemia, pero pregunté y me dijeron que era permanente. bueno, Bueno, voy yo a no. averiguar porque estoy a 20 cuadras. Ujú. Ah, sí. Qué suerte. Sí, no sabía yo, por ejemplo, este dato, así que, bueno, vos estás Gracias, en Rusia gracias. y nos diste esta información. Justo un detalle, como también acá están muchos alumnos, Sputnik, ahora todos hablan de Sputnik. Ustedes saben, el primer satélite era Sputnik, Sputnik 1, Sputnik 1, después viajó al cosmos, ¿quién? Laika, Sabaka Laika, después Laika, Yuri sí. Gagarin. Yuri Pero Gagarin. nunca ustedes pensaron qué significa Sputnik. Bueno, ahora si le Compañero. digo Sputnik, compañero, compañero de toda la vida, compañero el que, Sí, bueno, o la persona compañero de que viaje. te No sé, así como. acompaña, compañero de viaje, compañero de toda la vida que te acompaña, Sputnik, para que sepan que, bueno, es el significado y fue el sentido también profundo para dar este nombre al satélite, ¿no? Por eso Sputnik es el que te acompaña. Y era la primera mujer que voló completamente sola, no acompañada. Bueno, así que hoy es también una fecha muy importante para nosotros. Bueno, y seguimos con nuestro tema, que acá está con nosotros hoy nuestra querida Paulita. Paula no es solo nuestra alumna, se puede decir, bueno, es una alma, ¿no?, de toda nuestra comunidad, yo diría, aún ya para las dos comunidades, rusa y argentina, que tiene una historia extraordinaria. Empezó a estudiar ruso en el Centro de Cultura y Ciencia de Rusia, en Buenos Aires, y a partir de este momento su vida tuvo diferentes etapas, muy, muy interesantes, muy, muy variadas estas etapas. Sí.
Sí, que ella les cuente la experiencia de sus estudios, cómo ella empezó a estudiar ruso y después ella fue becada varias veces en Rusia y ahora ya se puede decir que tiene también identidad de algún modo un poco rusa. Es muy interesante también su visión de lo que es Rusia desde afuera, porque tampoco ya su quizás actitud y su vista no es bien argentina, porque ya reside muchos años detrás, su experiencia, ¿no? Es un producto así simbiosis de ya de dos culturas. Bueno, como en mi caso también, por eso siempre es muy grata esta experiencia de escuchar a alguien que puede aportar también a sus experiencias y también a sus estudios de idioma. Así que, Paulita, yo te dejo la palabra y te escuchamos atentamente. Yo quería también agregar que vamos a hablar con Paulita, quizás vamos a hacer varias charlas con ella sobre diferencias y similitudes entre argentinos y rusos, y hoy me gustaría hablar más que nada sobre la enseñanza superior en Rusia, sobre las becas, sobre el idioma ruso, porque ustedes la mayoría son alumnos interesados en la cultura rusa. Y nosotros acá presentamos la Universidad Estatal de San Petersburgo. Y para mí personalmente es un orgullo que nuestra alumna dio examen internacional de la Universidad Estatal de San Petersburgo, estudió con nosotros ruso, de hecho que Paula se puede decir casi desde cero. Bueno, casi desde cero puedo decir mi alumna y, o sea, es muy lindo, es muy grato ver los frutos de nuestros alumnos. Así que te saludamos todos y te estamos escuchando atentamente. Sos muy, muy bienvenida. Gracias por la introducción. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. ¿Se ve? Ahora, A ver, ahí. Se ve, sí. Bueno, me gustaría hablar un poco sobre algunos consejos sobre cómo vivir en Rusia, tanto desde el punto de vista de la experiencia de alguien que fue becado, pero también de alguien que terminó residiendo en el país. Muchas veces en los grupos de Facebook u otras personas quienes me preguntan cómo llegué hasta acá, hacen preguntas realmente muy interesantes, desde, por ejemplo, qué pasos uno tiene que seguir para sacar la residencia, y otras preguntas que son realmente, ¿cómo decirlo? Inauditas, como por ejemplo cómo conseguir una esposa rusa, que ese tipo de preguntas no las respondo. Pero cada vez hay un mayor interés en estudiar en el país, en emigrar al país, y creo que en ese sentido podría dar algunos buenos consejos. Así que mi presentación se llama Guía Práctica para Vivir en Rusia, tanto para estudiar y como para también para residir. A ver. Voy a empezar por la última parte de mi experiencia, que es sobre el tema de la residencia. Después, y van a entender por qué empiezo por lo último, y después hablo de educación, sobre cómo vivir y experiencia personal. El año pasado hubo un cambio en lo que es la legislación migratoria, y se agregó una categoría nueva que contempla a las personas que se han recibido con diploma de honor en alguna universidad rusa. Esto es relativamente, ya hace 2 años, relativamente nuevo igualmente, por lo cual, por eso voy a hablar en segundo lugar. Después, dónde vivir, y obviamente soy del equipo San Petersburgo, hay una gran pica acá entre moscovitas y bueno, los habitantes de San Petersburgo en ese sentido. Y yo soy del equipo de San Petersburgo, y por último voy a hablar un poco
mi experiencia personal y los pasos que fui realizando para obtener finalmente, para que las cosas que uno planeó salgan como uno esperaba. Sobre la cuestión residencia, la Federación de Rusia tiene 12 opciones, de las cuales la realidad es que solamente 5, 1, 2, 3, 4, 5 tienen, 6. Realmente nosotros como argentinos tenemos posibilidades. Pueden pedir la residencia a aquellos nacidos en la Unión Soviética y ciudadanos y que también fueron ciudadanos de la Unión Soviética, tener un familiar ciudadano de la Federación de Rusia y el haber residente. Esto puede ser hijos, padres, cónyuge, etc. Descendiente de tártaro de Crimea, deportado ilegalmente en 1944, especialista de alta gama que tiene contrato laboral en Rusia o familiar de tal especialista. Esto es nuevo, la que voy a mencionar ahora, egresado de la universidad, de alguna universidad rusa con diploma de honor. Esta es una categoría especial que es residente en Rusia con ciudadanía rusa revocada, pero no aplica, no creo que haya casos en Argentina que aplique eso. Inversionista, enlistado en el ejército ruso también, nacional de ex República Soviética, egresado de Rusia, en este caso no se requiere diploma de honor, nacional ucraniano o apátrida residente ucraniano, repatriado a Rusia de acuerdo con convenios con las repúblicas soviéticas o por cuotas. La realidad es que en el 90% de los casos que yo conozco fueron todas personas que o fue por tener un cónyuge o algún tipo de familiar, ya sea hijo o padre, egresados de universidades de Rusia, y por cuotas. Las cuotas son todas aquellas personas que no entran en ninguna de las otras categorías, tienen igualmente la posibilidad de aplicar a la residencia. El único inconveniente con el tema de las cuotas es que el país, en realidad uno aplica en una determinada unidad administrativa. Por ejemplo, en el caso de las personas, que una persona quiera aplicar para San Petersburgo, tiene que ir a San Petersburgo. El problema de las cuotas es que no existe ningún tipo de garantía de que sea otorgada. Te la pueden dar como no, y eso depende de muchos factores. Entonces, cuando a mí me preguntan muchas veces, me gustaría emigrar a Rusia, ¿qué hago para...? Yo digo, bueno, ¿por qué no irse a estudiar? De paso, uno obtiene un título y también tiene la posibilidad de aprender ruso, así que es bastante beneficioso. Como dije anteriormente, desde hace un par de años, aquellos que se gradúen con honores de la Universidad Rusa tienen la posibilidad de aplicar directamente a la residencia permanente. Eso es muy, muy positivo. Las becas que otorga el Ministerio de Educación de la Federación de Rusia pueden ser becas de licenciatura, maestría, doctorado, curso de idioma. Claro que solamente las de licenciatura, maestría, doctorado son aquellas diplomas que uno obtiene que habilitan a la persona a aplicar para la residencia permanente. Me gustaría hablar un poco sobre qué permite la beca. Una de las cosas que permite es vivir en una residencia universitaria, общежитие, que para mí no tiene una traducción al español en una общежитие, y Tamara se ríe, porque es algo medio como, sí, la traducción sería residencia universitaria, pero la realidad es que tiene sus particularidades. No suelen ser gratuitas, pero en líneas generales el costo realmente es muy bajo y tanto los estudiantes de licenciaturas, maestrías y doctorados reciben lo que se llama estipendia, que es un monto muy pequeño en realidad, pero suele alcanzar para pagar los costes
de la residencia universitaria, de la общежитие. Cuando uno cuando yo me decidí que iba a aplicar para la beca de maestría, me di cuenta que mi presupuesto no bastaba solamente para vivir un par de años, pero sí o sí tenía que ser una residencia universitaria. Es decir, que no alcanzaba para alquilar un departamento o una pieza. Y eso es algo que uno tiene que mentalizarse, que los primeros días van a ser un poco duros, porque uno tiene que entender que en la residencia universitaria todavía se sigue, digamos, respirando el aire de la cultura de la comunalca. La comunalca en la época de la Unión Soviética, un departamento de varios ambientes se dividían y vivían varias familias y solían compartir los servicios, por ejemplo el baño, la cocina, y las residencias universitarias todavía son muy así, de muchas personas por ahí compartiendo servicios. Al principio por ahí se hace difícil, pero en mi experiencia, en el caso de tener problemas, los problemas realmente que son difíciles de resolver son de convivencia. Las autoridades de la universidad suelen agrupar a las personas por región, o sea, si es de Latinoamérica nos ponen a todos juntos, etcétera. Y si realmente los problemas, como dije antes, son de convivencia, y si realmente hay un problema grande, uno simplemente hablando con la autoridad suelen cambiarte de habitación y listo. También un año preparatorio de ruso, la PATFAK, la conocida PATFAK, que es obligatorio en el caso de que no se haya rendido el examen oficial de ruso requerido, que eso depende, el nivel, si es B1 o B2, depende si es licenciatura o maestría. En el caso en mi caso, yo había rendido ya uno de los de estos exámenes oficiales a través del convenio con la Universidad de San Petersburgo en Buenos Aires. El examen se encuentra dentro del marco europeo de idiomas, por lo cual está dividido desde A2, que sería el nivel más bajo, a C2, que es un nivel realmente altísimo. Y bueno, eso a uno le puede llegar a ahorrar a la hora de presupuesto. Ir con ya el examen puede ser muy beneficioso. Pero además hay otra cuestión, y es que la PATFAK generalmente, especialmente aquellas personas que deciden estudiar una carrera relacionada con las ciencias sociales, dentro del campo con las ciencias sociales, suele ser insuficiente, en el sentido de que en línea general las personas que empiezan la PATFAK son personas que no han estudiado ruso en su vida. Entonces los cursos suelen empezar desde cero, un año es insuficiente, y siempre es mejor ir mejor preparados desde la Argentina. Es por lo menos lo que yo he notado con las personas que han ido desde cero. Les ha resultado realmente muy difícil, incluso aquellos que han optado por estudiar por ahí exactas o ingenierías, y han podido, pero también les ha costado muchísimo. Otros beneficios son, por ejemplo, el boleto estudiantil, que es más barato, descuentos en museos y otras actividades culturales. Algunos consejos útiles que en relación a la educación y las becas, hice una pregunta que me hacen muy frecuentemente, que es sobre si es posible trabajar y estudiar. Desde un punto de vista legal, no me acuerdo a partir de qué año se puede en el caso de licenciaturas, por lo cual mi respuesta no puede ser, es mejor verificarlo con
la persona, una persona competente dentro de la universidad, pero lo que sí puedo afirmar es que es realmente muy difícil sostener un trabajo y estudiar al mismo tiempo, especialmente en las licenciaturas. ¿Por qué? Porque el sistema educativo ruso es muy diferente al argentino, y en Argentina las carreras realmente uno puede adaptar su ritmo, hacerlo de manera, por ejemplo, más lenta, en el caso de que la persona necesite trabajar. En el caso de Rusia es bastante diferente. Realmente es muy intensiva la cursada, se cursa todos los días, casi todo el día, y uno también tiene que tener en cuenta que en líneas generales la mayor parte de las carreras están en ruso, por lo cual estudiar en ruso también es mucho más demandante para una persona cuya lengua nativa no es el ruso, por lo cual uno tiene que pensar de que más allá de que no recuerdo a partir de qué año es legal trabajar siendo estudiante, uno tiene que saber que es realmente muy difícil trabajar y estudiar, especialmente en las licenciaturas. Ya en las maestrías la cursada no es a tiempo completo, y mismo en los doctorados, por lo cual a medida que uno va avanzando se hace más compatible. Siempre otro consejo que doy es intentar contactar a otros argentinos. Siempre hay alguno, especialmente en Moscú y en San Petersburgo, que ha pasado por la misma experiencia que uno, ya sea temas, papeles, trámites, estudios. Siempre hay alguien que se encuentra, que ha pasado por la misma experiencia. Y siempre realmente es muy... lo recomiendo de manera realmente mucho, porque a veces lo que pasa en algunas universidades es que el personal no habla del todo bien inglés probablemente, y siempre es bueno alguien que les explique, que los primeros días los acompañe, y siempre hay personas que están predispuestas a ayudar. Eso se nota mucho. Y después, en mi caso, por ejemplo, mi universidad, y sé que otros también, ofrecen, por ejemplo, doble titulación, es decir, especialmente en las maestrías. Algunas universidades, si la maestría está en inglés, es en inglés. Tienen convenios con universidades de Alemania, Finlandia, Portugal, etcétera, y la persona termina con una doble titulación. ¿Por qué elegí San Petersburgo? Bueno, primero porque creo que Tamara no me lo hubiese perdonado si no elegía la ciudad. Es cierto. Hubiese sido una traidora. Bueno, en primer lugar, la oferta académica también es muy buena. Tanto si tengo que, por experiencias de otros estudiantes y por la propia, creo que las dos ciudades son tienen buena oferta académica. Además también realmente se dificulta mucho cuando no hay otras personas que por ahí también hablen español, y al menos los primeros meses lo guíen a uno, y siempre uno va a encontrar en San Petersburgo o en Moscú alguien que los ayude en los primeros pasos de uno. Después uno tiene acceso gratuito o con descuentos a museos, y San Petersburgo tiene más de 100. El Hermitage es gratis para los estudiantes, así que también hay una oferta cultural muy atractiva, y eso también es otra razón para estudiar ahí. Los precios son más accesibles, en el sentido que cuando uno tiene que armar su presupuesto, uno tiene que pensar que Moscú es una de las ciudades más caras del mundo, y en ese sentido San Petersburgo es más barato que Moscú. Y también para pasear, ¿no? Uno está a 4 horas tanto de Finlandia como de Estonia,
Y también uno está muy cerca de ciudades rusas con una gran historia, más allá de aquellas ciudades en las cuales que están alrededor de San Petersburgo, como Pushkin, donde se encuentran diferentes palacios. Hay otras ciudades como Pskov, Veliki Novgorod, que desde el punto de vista histórico son muy atractivas y que especialmente a Novgorod les recomiendo visitar. Es una ciudad con muchísima historia, tienen su Kremlin, así que es muy linda. Un Kremlin es una fortaleza y es una de las ciudades más antiguas de Rusia. Y, y bueno, San Petersburgo justo cuando estaba preparando esta pequeña charla, me acordé de un estudio que hace justo un año mi marido me mostró. Él es de Siberia. Y según dicho estudio, San Petersburgo, escribí calidad quise escribir. Es la ciudad rusa con mayor calidad de vida, seguida por Moscú, Yaroslav, Sebastopol y Tver. El estudio tuvo en cuenta las siguientes variables: conflicto del entorno social, delincuencia, etcétera, nivel de ingresos, voluntad por emigrar a otra ciudad en los próximos años, es decir, de irse de la ciudad, e interés público por los valores culturales. También hay otro estudio que también colocó a San Petersburgo, tuvo en cuenta más variables todavía, como por ejemplo el ingreso de los créditos hipotecarios, etcétera, cuestiones también financieras, y en general los estudios ponen a San Petersburgo como la ciudad rusa con mayor calidad de vida, también es la que está creciendo más. Y bueno, para mí realmente es una ciudad muy linda y justo estamos ya en noches blancas. Lamentablemente no puedo mostrar la ventana porque no es muy buena la cámara de la computadora, pero es la 1:30 de la mañana y estamos en crepúsculo. Mi experiencia personal, bueno, en realidad acá puse 2015, pero empezó antes. Empecé estudiando, creo que en el año 2013, si no me equivoco, y cuando empecé, el primer año la tuve a Tamara, y Tamara, antes el tema de las becas para estudiar en Rusia era una cuestión completamente desconocida. Nadie sabía que existían. Y Paulita, parece que vos la primera vez cuando empezamos a trabajar con las becas en aquel momento, ¿no? Viajaste. no estuve entre las primeras. Yo habré estado entre la segunda y la tercera. Segundo año. Sí, segundo. No, fue uno de los primeros, pero no fui la primera. Y Tamara decía, dale, chicos, anótense para las becas, anótense, y yo, qué pesada. No me animaba a irme. Hasta que, bueno, al final dije, ¿por qué no? Y no sabía dónde, y me dijo, ¿por qué no San Petersburgo? Y dije, bueno, está bien. Y bueno, así que primero empecé estudiando en Argentina, después en el 2015 me becaron para hacer un semestre en la Universidad de Gersen, que queda en San Petersburgo, es la Universidad Pedagógica de Gersen. Es muy buena y tiene un curso, tiene una cuestión positiva, es que está realmente los cursos de idioma ruso están muy preparados para una diversidad muy grande de estudiantes. Reciben realmente estudiantes de todo el mundo, y a veces el problema que tienen algunas universidades que por ahí se encuentran más cerca de cierta zona o de otro país, es que por ahí están muy orientadas para, por ejemplo, personas de Asia o personas de... En cambio, Gersen lo que tenía es que realmente era muy diverso el curso, por lo cual uno realmente se adaptaba mucho a los diferentes tipos de alumnos que tenían. Después, en el año 2017, rendí examen internacional de B1
y ya comenzaba la maestría en septiembre del 2017. Así que estaba bastante nerviosa porque decía, tengo que rendir, tengo que rendir, tengo que rendir para ahorrarme la PATFAC, lo logré. Y bueno, terminé generalmente cuando a uno le... Creo que sigue siendo esta forma, corregime cualquier cosa, Tamara, pero cuando uno aplica para la beca, ni en general, por lo menos cuando yo lo hice, uno tenía la posibilidad de anotar 5 universidades, de las cuales 2 no podían ser más de 2 de Moscú o 2 de San Petersburgo y una quinta de cualquier otro lugar. Así que puse la primera creo que en San Petersburgo, la segunda en Moscú y la tercera era un lugar realmente como muy exótico, como diciendo, así no me sale en Moscú, que sea en la tundra. Pero bueno, salió la primera que elegí, que era la Politécnica, la Universidad Politécnica Pedro Grande de San Petersburgo, que bueno, es una universidad que estudié una maestría en desarrollo de negocios internacionales y realmente es una universidad que, si bien se especializa en todo lo que son ingenierías, etcétera, está realmente apostando mucho por todo lo que son negocios. Y tiene convenios con muchas universidades europeas y también, al igual que otras universidades de San Petersburgo y calculo también de Moscú, tienen incluso también las ingenierías, carreras, especialmente las maestrías en inglés, por los cuales realmente muchos extranjeros y también rusos se van de la universidad con doble titulación. Van a estudiar un semestre a Finlandia, Alemania, etcétera. Y cuando vuelven a Rusia para defender la tesis, se gradúan con la doble titulación. Realicé, quise escribir un seminario en Alemania. Mi universidad también tenía convenios con otras escuelas de negocios de Europa. En este caso era una escuela de negocios en Heilbronn, y dictaban un curso sobre pequeñas y medianas empresas en la región, digamos, del sur y del centro de Alemania, que fue realmente muy interesante. En el año ya 2019 me terminé, egresé con honores de la maestría en desarrollo de negocios internacionales, y ya este año empecé con los trámites para comenzar mi propio negocio. Me dedico al software, así que bueno, en este sentido quería decir de que a veces me preguntan también qué tipo de carreras o qué estudiar o qué carreras tienen, qué profesionales tienen una mayor demanda en Rusia, y la realidad es que el sector de desarrollo de software y todo lo que esté relacionado con el IT, el sector de IT tiene una gran demanda en Rusia. No nos tenemos que olvidar de que en Rusia existe un imperio llamado Yandex, que sería la versión rusa de Google, y realmente no exagero cuando digo que es la versión rusa de Google, porque no solamente es un buscador, sino que también tienen servicios de taxi como Uber, tienen delivery. Realmente es una empresa muy grande y muy importante. También dictan muchos cursos en Rusia, y bueno, en ese sentido si me preguntan cuál es una de las profesiones más demandadas, es justamente programación, IT
y ese sector en general. Así que, bueno, les agradezco por haberme escuchado. La charla fue breve, pero quería nada más dar algunos por ahí tips y contar un poco mi experiencia sobre cómo fue, digamos, mi camino desde empezar a estudiar ruso como un hobby a terminar en Rusia con estudiando, residiendo, casada y con un perro. Perro ruso. Un perro ruso. Así que bueno, dejo de compartir, a ver, ¿cómo dejo de compartir? Paulita, sí te hacen preguntas. ¿Qué formación de grado tenés? No tenés ingeniería, viste que te tomaron por una ingeniera. No, en realidad sí tengo, me dedico al sector de software, pero más que nada estadístico. Pero de formación estudié Relaciones Internacionales, estudié luego negocios, también hice otra maestría en Argentina, en la cual me faltó la tesis final en Relaciones Económicas, pero profesionalmente me dediqué bastante a lo que es también al software, especialmente programas estadísticos. Estoy tratando de... ¿Salís ahora? Sí. ¿Salí? Paulita, no, todavía no. ¿Sabe qué, Paulita? Te quería preguntar. Ahora la Universidad Politécnica tiene también otros títulos. Si uno viaja a Europa, por ejemplo, en tu caso, que vos viajaste un semestre solo a Alemania, ¿hay becas de la Universidad Politécnica? ¿Podés viajar a estudiar en Alemania? ¿Te dan también otro título? ¿O cómo es el proceso de los títulos que se otorgan de la misma universidad? O sea, ¿vos podés estar becada en dos universidades o no? ¿Cómo ahora cambió? Yo sé que cambió también un poco el tema con los títulos. Vos sabés que no tenemos, no se reconocen los títulos, por ejemplo, los diplomas no se reconocen. En Europa, como en el caso de la Universidad Politécnica, ¿se reconocen los títulos o no? Es un tema bastante complejo, vos sabés, en Argentina, lamentablemente, los que viajan con el título argentino no pueden obtener el trabajo, no hay homologación de los títulos. Tengo entendido ¿Cómo es el tema en Europa? Al menos sé que, por ejemplo, por experiencia te lo hablo no desde mi experiencia, por lo cual habría que chequearlo, sé que la Universidad de San Petersburgo y la UBA tienen, como que se reconocen a sí mismas. Por lo cual... Pero no oficialmente. Parece que hasta ahora no hubo nada oficialmente reconocimiento de los títulos y hubo un problema muy grande. Pero vos estuviste en Alemania un semestre, ¿no? No, yo fui a y te dieron el diploma. Fui a hacer un seminario intensivo. Hubieron chicos que estuvieron un semestre, era la misma carrera, la misma maestría, y bueno, en este caso era desarrollo de negocios. Conozco gente también que estudiaba ingenierías, que también, por ejemplo, un chico, creo que telecomunicaciones o ingeniería mecánica, no me acuerdo, también fue a Alemania, él estudió un semestre, y hubieron varios compañeros míos. Generalmente la prioridad la tienen aquellos con mejores notas. Uh-huh. Y eso todo fue gratuitamente, o sea, es la Universidad Politécnica que pagaba los estudios, o los alumnos tenían que pagar los estudios en Alemania. ¿Cómo fue? No. En materia de estipendio no sé si recibirían dinero de Alemania, pero uh-huh. Era un intercambio. Era un intercambio, perfecto. Por lo cual no tenían que pagar por ¿cómo se dice? La matrícula. Eso no uh-huh. no hay que pagar.
Después, sobre los costos que también están preguntando para un joven estudiante, eso depende mucho de la ciudad y también depende del estilo de vida que uno quiera tener. Porque, por ejemplo, en San Petersburgo una habitación está alrededor de 10.000, 15.000 rublos, que son... Sí, en dólares. Pasás, justo te hace una pregunta nuestro alumno Sasha. ¿Cuáles son los costos de vida para un joven estudiante? Así que, Bueno, eso depende hablando de... muchísimo de la ciudad. En San Petersburgo, por ejemplo, en realidad en todos los casos existe una gran diferencia si uno va a vivir dentro del общежитие o va a ir o alquilar una pieza o un pequeño departamento, porque los costos de los alquileres en Rusia son altos. Entonces uno tiene que pensar de que mínimamente si probablemente $200 cueste alquilar eh, una habitación. No, no creo que se pueda por... Sí, en línea general los alquileres son caros. La residencia universitaria son muy baratas y además también con la estipendia que a uno le dan, no son muchos rublos, pero generalmente la cubren. Se puede, eh, uno puede vivir ahí. Y además también sobre lo que es otras cuestiones, por ejemplo, el costo de los boletos y de la comida, uno siendo estudiante tiene, bueno, pueden tener la suerte como yo, que vivía literalmente 40 metros de la universidad, pues estaba la residencia al lado, pero bueno, conocí gente que tenían que irse en medio de una punta a la otra, pero existe un boleto estudiantil que los costos de transporte se reducen muchísimo. Y también hay diferentes tipos de supermercados. Uno puede ir a los Rhinos, que son los mercados, que generalmente también están más baratos. Después, sí, yo diría que $300, 400 San Petersburgo. Y viviendo en una residencia universitaria. Eso también depende mucho de la persona. Bien, bueno, otra pregunta, Paulita. Si podés tramitar la ciudadanía rusa si estás estudiando en la Universidad de San Petersburgo. Sasha, más es la pregunta de la universidad, más, no sé, quizás para mí o para Paula. Paula, igual vos podés decir que la ciudadanía rusa, ¿de qué modo se puede conseguir? No a través de la universidad, quizás tu experiencia personal Residiendo. puede... En realidad es por la cantidad de años que uno tiene en el país. Que en el caso de tener, bueno, existen tres maneras, que serían manera, o cuatro, mejor dicho. En realidad es un proceso. Primero uno tiene que obtener la residencia temporal. Ahora hay algunas, si uno se gradúa con honores de universidad rusa o tiene hijos rusos, puede también aplicar directamente a la residencia permanente, por lo cual se saltean un paso. Pero siempre el primer paso es la residencia. Una vez obtiene la residencia, dependiendo si uno la obtuvo por título, por casamiento o por hijos, puede aplicar a la ciudadanía. Pero si es solamente por título, creo que son 5 años de residencia o 4. En el caso de Es más complicado, más complicado. En el caso de hijos creo que es la forma más fácil de obtenerla. O con el matrimonio también. Si uno se casa también. A los 3 años, creo que, si mal no recuerdo, uno puede... 3 años.
porque nuestra experiencia con todos los alumnos que mandamos, bueno, algunos se expulsaron porque no estudiaron, o sea, no es como en Argentina, cuando ustedes pueden cursar un año durante unos años. Si ustedes no aprueban los exámenes en un semestre, les sacan todo el pasaporte y ya ustedes tienen que volver a su país, que el sistema es mucho más estricto. Eso hay que también tomar en cuenta. Bueno, pero el caso justo de Paula, que ella logró de quedarse, estudiar, terminar la carrera, y todo está relacionado también con el estudio de idioma, obviamente. Paula, vos no mencionaste, o escuché mal, que vos estudiaste la maestría en inglés, a pesar de que vos diste examen internacional de B1, ¿sí? Que también te permite, cuando vos das examen internacional de B1, te permite evitar estudiar PATFAC. PATFAC es el año de estudio solo de ruso, que también otorga el gobierno ruso para todos los alumnos. Sí. En tu caso fue muy particular, que vos eligiste, no es que, sí, la maestría en inglés eligiste. Sí, pero igualmente, aunque todos los que eligieron carreras o maestrías en inglés, si no contaban con el certificado, tenían que hacer la PATFAC igualmente. Era obligatorio. Sí o sí tenían que hacer PATFAC. Ahí Sí. estoy listo. Este detalle es muy importante. Así que sí o sí, para ingresar a la universidad y no estudiar un año, aunque imagínense un año desde cero es nada para estudiar. Por eso siempre los invitamos a estudiar en Argentina y tenemos con la Universidad Estatal de San Petersburgo el proyecto de introducir acá en Argentina PATFAC, el año preparatorio para que ustedes no vayan a Rusia, sino trabajan con nosotros en la plataforma y pueden prepararse para el examen internacional y solo después viajar y hacer la carrera de grado o posgrado, que es mucho más lógico, menos estresante para los alumnos también. Bien, Paulita, hay otra pregunta de Gerardo. ¿De qué manera inciden en la actualidad los conflictos geopolíticos en la administración de los recursos económicos que podemos llevar desde Argentina? Transferencias, compras, etcétera. Desde el punto de vista de Rusia, Supongo que sí, ¿no? Gerardo, ¿sí? Sí, discúlpenme, sí, Tamara y Paula. La idea es, bueno, porque mi idea es radicarme en Rusia. Tal vez no sea un tema común con los demás, pero la idea es esa, con lo cual yo no soy un hombre de fortuna, pero hay recursos que tengo que llevar a Rusia de alguna manera o trabajar, y hay muchas dificultades en este momento por el bloqueo que tiene Rusia. Bueno, yo no conozco casos de personas que se hayan trasladado de un día para el otro al país. Generalmente o ya tenían familia o empezaron como estudiantes, con lo cual no conozco bien cuál es el proceso por ejemplo, de de transferir una gran cantidad de dinero a Rusia. Cantidades menores digamos, no muy grandes de dinero. Sé que los estudiantes se manejaban como Western Union y ese tipo de cosas. Pero después no conozco muy bien esas cuestiones. En Rusia es bastante fácil, por ejemplo, crearse una cuenta bancaria, el tema de uno cuenta ya con la documentación, puede darse de alta en lo que sería el sistema impositivo y puede también establecerse un negocio, los impuestos no son tan altos, por lo cual existen posibilidades de crecimiento, pero no sé bien cómo se la transferencia, especialmente Es una pregunta muy específica.
Sí, bueno, Paulita, la pregunta de Marisa, ¿cómo te adaptaste a la cultura rusa y su gente? Y si quieres compartir cómo conociste a tu marido. Bueno, contanos. Bueno, ¿Cómo te adaptaste a la cultura rusa? ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, ya es un proceso, ya son años. Te seguís adaptándote, ¿no? creo que es algo, es un proceso que va a durar toda la vida. Eh, Sí, bueno, sin duda. puedo comenzar sobre la segunda parte de la pregunta de cómo conocí a mi Sí, marido. como, Bueno, a mí lo que pasaba es que eh, me tocó vivir, mi compañera de cuarto en la universidad era de Colombia, por lo cual hablaba todo el tiempo en la residencia en español. Luego, en la universidad hablaba inglés y no quedaba espacio para aprender a practicar el ruso. Entonces me bajé una de estas aplicaciones famosas de citas y me dije, ¿por qué no? Eh, pero para aprovechar un poco y no sé, tomar un café o hablar o algo así. Y esta famosa aplicación que tiene te conecta con personas a una X cantidad de kilómetros y resulta que mi marido en la hora del almuerzo quiso hablar conmigo porque trabajaba al lado de mi universidad. Eh, Empezamos primero a charlar como amigos y después, bueno, nos terminamos poniendo en pareja y finalmente nos casamos. Él es de Siberia, estudió en la Universidad de Tomsk, eh, que también Tomsk es una ciudad muy conocida también por la oferta académica. Muchos rusos que son, digamos, del interior van a estudiar a esa ciudad y tienen un par de universidades bastante reconocidas. Y la adaptación yo creo que es uno siempre, todos los días, aprende algo nuevo. Em, Hay cuestiones desde sacarse los zapatos siempre antes de entrar, tomar, comer y almorzar por ahí con té, que para mí eso al principio era eh, muy raro y otras cuestiones, pero sí es algo que yo creo que toda la vida y es muy interesante. Aparte también, mi, mi tesis de maestría estuvo muy relacionada con las cuestiones culturales desde el punto de vista de los negocios entre Argentina y Rusia, por lo cual además también fue mi objeto de estudio. Paulita, una pregunta más. ¿En Rusia hay oportunidades laborales, según vos? Eh, Depende el sector al al que uno se dedique. Eh, Hace no tanto tiempo me preguntó que la persona creo que era ingeniero aeronáutico y mi respuesta fue que en algunos sectores por ahí hay que tener cuidado porque quizás no se encuentra, quizás aunque haya mucha oferta profesional, por ejemplo, la cuestión específica de aeronáutica está muy orientada hacia la defensa, por lo cual, siendo extranjero es más complicado conseguir trabajo en ese sector. Pero otros sí, especialmente las grandes empresas, y esto sucede en todo el mundo, están abiertos a los talentos internacionales y también están eh, por ejemplo, la residencia, se le otorga la residencia a aquellos profesionales altamente capacitados, que son en diferentes campos, creo que física, medicina, etcétera.
Y una pregunta más. ¿La carrera de comercio internacional existe en Rusia? ¿Le dan importancia al comercio ahí? Sasha, ¿qué pregunta? Bueno, yo que Rusia, me fijé hace poco cómo está el índice de libertad económica y Rusia está muchísimo mejor que la Argentina. Está más cerca de los países, de los primeros grupos, que es que de los últimos, que del último grupo. Y cada vez, esta es una cuestión muy interesante que se estudia cuando uno está estudiando por ahí lo que fue la transición del capitalismo, y que uno de los grandes problemas de la transición, ¿sí? No existía gente capacitada para, dentro de un sistema capitalista, llevar adelante puestos de management, por lo cual en los últimos años realmente se están haciendo grandes esfuerzos para capacitar a la gente para poder administrar empresas en un sistema capitalista y en un ámbito internacional, por lo que sí se le da mucha importancia, y cada vez es más universidades que realmente están apostando a este tipo de carreras. Bien. ¿Tiene más preguntas? Porque tenemos muy poco tiempo, nos dan solo una hora hoy para... ¿Me podrías decir estar... cuánto vale el metro cuadrado en San Petersburgo de medio centro, Paula, por favor? ¿O una vivienda de un ambiente o dos ambientes? ¿El metro cuadrado? El centro es carísimo. Sí, carísimo. Un alquiler en el centro, fácilmente alquiler, se puede costar $1,000 fácilmente. Para la compra, querida, para la compra. Para la compra, bueno, centro, no sé, porque... No, digamos, 1 kilómetro de la zona centro, por ejemplo, si vos estás viviendo en el centro y querés vivir en Flores, a ver si te ubicas, Flores o Villa Crespo. Bueno, San Petersburgo es muy interesante porque es una de las ciudades que existe, digamos, un proceso de inmigración interna, mucha gente joven se está yendo. Digamos como que es la ciudad preferida de los jóvenes rusos para ir a vivir. Por lo cual los precios de las propiedades año a año están subiendo, y San Petersburgo es la ciudad donde las propiedades están subiendo, digamos, de manera más rápida. Hoy en día, por ejemplo, y también hay que tener en cuenta otra cuestión, cada líder soviético, secretario general de partido, dejó su impronta en la infraestructura y en los tipos de edificios, por lo cual hay mismo lo que sería, por ejemplo, zona Flores, que es, por ejemplo, donde yo vivo, existe un tipo determinado de edificios que generalmente son más de la época de Brezhnev o Khrushchev, pero también están, por Voy a ejemplo... escribir, Paulita, en el chat, Khrushchevka, famosa Khrushchevka, asociación, lo que es Khrushchevka, los que no estudian ruso, bueno, son como cajitas, los edificios así grises, muy, muy feos de verdad, ¿no? Techos muy bajos, bueno, fue la construcción en el periodo de Khrushchev, por eso lo llamamos Khrushchevka. Y justo lo que preguntaron de Stalin, Stalinka sale carísimo en el periodo, ¿no? De Stalin, fueron construidos carísimos. Yo creo que el departamento en Stalinka ahora sale, pues son los más lindos, justo con los techos así muy altos, enormes, ¿no? Sale fortuna. Las Brezhnevka. Brezhnevka, también. Sería algo intermedio.
Porque al Bueno, menos no te quise poner un compromiso, que me lo después mándalo cuando tengas estés más actualizada, te mandas un mail a Tamara Yestuyenko y lo pasás. Una de esas, te nombro representante, como hacen las compañías inmobiliarias de Estados Unidos y te vendemos algo, conseguimos inversionistas. es Hacemos que un negocio. Gracias, Edgardo, sí, por tu pregunta. de la construcción, por ejemplo, lo que llaman ahora Novoestroika, que son edificios nuevos, son mucho más caros, son en el doble, pero, por ejemplo, se puede llegar a conseguir por 45 metros cuadrados alrededor de $80.000 un departamento. Repetimos por 85.000, dijiste. 80.000 más o menos dólares, 45 metros cuadrados. Lo que pasa es que en el último año aumentó muchísimo. Bien, Muchísimas gracias. gracias, Edgardo. Bien, ¿no tiene más preguntas? Paulita, te agradecemos mucho. Vamos a terminar nuestra reunión y nos volveremos a ver en un par de semanas. Vamos a hablar de otros temas muy interesantes, las diferencias entre los rusos y argentinos. Paula nos va a hacer un aporte muy valioso. Te agradecemos mucho, Paulita. Yo me acuerdo que después voy a pasar la entrevista que te hicimos hace un par de años. Bueno, quiero mencionar que Paula se casó por la iglesia y de manera civil en San Petersburgo, y después ella vino a Argentina y se casó por la iglesia ortodoxa. También comentarles que nosotros tenemos las becas para la Universidad Estatal de San Petersburgo, aparte de trabajo de Rosa Trudnichestva, que es lo que contó Paulita, que ella viajó a través de Rosa Trudnichestva, cuando sí se puede elegir las universidades. En nuestro caso, nosotros representamos directamente la universidad y tenemos la posibilidad de otorgar la beca directamente sin todos los trámites que tienen que pasar, por ejemplo, en Rosa Trudnichestva. Para eso tienen que tener nivel B2. Es lo que también sirve esta experiencia de Paula para que ustedes vean cuánto tiempo lleva para estudiar el idioma, qué esfuerzo, constancia, ¿no? Son años de estudio. Por eso cuando preguntan los alumnos si se puede estudiar nivel A1 por 2 meses, ustedes saben que no, es imposible. Acuérdense que, bueno, nivel A1, el nivel elemental, más o menos son 150 horas, es más de un año. Es un año y 3-4 meses en nuestras condiciones, que tenemos carga horaria bastante limitada, lamentablemente. Pero ustedes notaron seguro durante este año de pandemia que nosotros podemos avanzar mucho más aún que con las clases presenciales, trabajando con los métodos específicos, y realmente la plataforma virtual y todo lo que el método online nos da excelentes resultados. Por eso ustedes pueden avanzar, según en mi opinión, mucho más rápido con el idioma. Y Paulita, bueno, como ahora tenemos también B2, la universidad permite viajar también a los alumnos que no quiere más trabajar con los alumnos, como en el caso, tuviste esta oportunidad, los primeros años otorgaban becas, ¿no? Ahora no, ahora limitan eso por ahí, justo miden por el nivel de idioma. Entonces los alumnos que no tengan nivel B2 no pueden ingresar al país, a las universidades. Por eso nuestro objetivo, preparar a los alumnos en Argentina hasta nivel B2. Y con B2 recién pueden ingresar para hacer carrera de maestría o posgrado. Y para hacer carrera de grado necesitan B1. Así que por lo menos para que tengan idea que son años de estudios de idioma ruso, ¿sí? Y que sigan aprendiendo este hermoso idioma, y sin ninguna duda tienen que visitar San Petersburgo en las noches blancas. No, Paulita, no se ve, ¿no? Las noches blancas de tu ventana. No. En esta hora bueno, mi última pregunta, ¿cómo te adaptaste a las noches blancas? Porque sin cerrar las cortinas, no sé, cuesta dormir. A mí, bueno, yo nací toda la vida en San Petersburgo y nunca pude dormir. O sea, las noches blancas es a la noche que tienen como de día.
¿No te cuesta dormir? Es hermoso cuando uno está de turista, pero es una pesadilla Sí. cuando... Sí, es bastante complicado, sí, es como de día, sí, pero es hermoso. Ojalá que puedan viajar para ver esta hermosura, las noches blancas. En San Petersburgo, que duran el mes de mayo, a fines de mayo, de junio, inclusive aún en julio también se puede ver. Paulita, te agradecemos mucho y te deseamos mucha suerte. Sí. Allá, bueno, estás en verano, estamos acá con frío, ya estamos con las temperaturas bajas y Me están preguntando, disfruta el calor, el sol. me están preguntando Sí, Bruno, ¿tenés pregunta? Sí, la última pregunta porque no tenemos límite con nuestra, sí. sí, creo que me preguntaron si puedo Bruno. repetir. Es este. Ajá, bien, perfecto. Bueno, así Lo terminamos. mejor para vos, Paula, y para todas. Bien. Paulita, мы тебя обнимаем крепко. Я тоже. Y muchas gracias. Sí, ahí No. está, sí. Bueno, noten por favor que Paulita puso el apellido que termina en O, Petrenka, es el apellido de su esposo. La mujer toma el apellido de esposo. Y normalmente los apellidos que terminan en la O, ustedes saben, de origen ucraniano. ¿Sí? Petrenka. Hijo de Piotr. Sí, viene de... Sí, Pedro, Piotr. Sí. Yevtushenko se supone será hijo de Yevgeny, ¿no? O sea que este apellido está, bueno, del poeta Yevtushenko, sí. Puede ser, sí, la raíz sí. La raíz sí. Y también es de origen más ucraniano. Bueno, pero antes no había tanta diferencia, quizás. No me considero ucraniana, sino rusa, pero bueno, seguro que el apellido sí de origen más ucraniano. Bueno, tenemos profesor también, nuestro colega Mikhail Dmitrievich Rudenko, también el apellido ucraniano. Mikhail Dmitrievich. Sí, tal cual. ¿Usted se acuerda de Paula? Sí, Claro, años. claro, sí. Y también es por supuesto, me acuerdo, sí, sí. Así Bien. que fue una muy buena experiencia. La felicito, felicitación. Muchos éxitos allá en tu nuevo empleo y tu nuevo país de residencia. Gracias. Paulita, estás desarrollando algunos negocios, ¿no? Estás con diferentes proyectos propios también, ¿no? Bueno, Ahora en San Petersburgo. ¿O tenés algunas ideas, solo por ahí 2 palabras, o tenés algunas ideas para progresar también con tus propias ideas de emprendimiento? sí, están muy verdes. Más que nada también con la idea. Pero bien, bueno, todo empieza de... Lo ideal sería que en un futuro, bueno, mi marido es ingeniero electrónico y nos gustaría, estamos intentando hacer algo juntos, yo más el lado de los negocios y por otras cuestiones y él más que nada lo que sería técnico y estamos muy entusiasmados con eso, pero bueno, está todavía muy muy verde. Hay mucha gente en Rusia con mucha iniciativa privada, hay muchos emprendedores. Eso es lo que mucho. A Paula tengo una pregunta. Sí, me llama la atención que todos nuestros alumnos se van, los que se van, bueno, después de estudiar ruso con las becas, y después tienen emprendimientos, y muy bien, después se instalan en diferentes ciudades de Rusia, tienen muy buena remuneración, por lo que escucho, y están muy, muy contentos. Eso también es muy positivo, que entonces encuentran ¿no? su nicha, ¿no? Como decimos, hay un nicho y se desarrollan. Fíjate, ¿usted tiene pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Paula, ¿Petersburgo viste casas con paneles solares o en las calles coches eléctricos? No vi paneles solares. Después, con respecto a coches eléctricos, estoy pensando. El tema es que, por ejemplo, el transporte público está
es el más utilizado y siguen existiendo los trolebuses, tranvías y el metro, que es eléctrico. Eléctrico, claro. Después, coches No hay tantos. creo que Volvo es el mayor fabricante y no he visto. Entendido. Gracias. Bien. Bueno, Paulita. Спасибо тебе большое за встречу. Muchas gracias por este encuentro y nos vemos muy pronto. Dale un saludo grande a Salud. todos. Y Sí, gracias saludos a Rusia, a tu esposo, a tu nueva familia y a tu taxa. Taxa es salchicha. Ahora le voy a escribir taxa, la raza salchicha. Paulita tiene un nuevo integrante de su familia. Son como los caniches en Argentina, está lleno de salchichas acá. Sí, están de moda más. Bueno, caniches no tanto como en Argentina, ¿no? Ahí está. Bueno, Увидимся. Спасибо большое. Muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Спасибо. До свидания. Пока-пока всем. До свидания. Пока-пока. Очень Спасибо. рад тебя слышать, Паула. Здорово. Очень рад услышать. Muy contento de haber escuchado. Gracias por tus comentarios y por tus ideas. La verdad que esto es interesante. Para todos los argentinos que viven acá, pienso que es muy importante la experiencia tuya. Muy válida. que pagan. С Богом. Gracias, Алеша. До свидания. С Богом, пока.